Hermanito, Dios me les bendiga. Estamos acá congregados todos los hermanos. Amén. Para proceder con la predicación de la palabra de Dios. Gracias le damos a Él que nos ha permitido esta bendición. Aquí estamos, hermanos. Estamos distanciados físicamente, pero espiritualmente no. Estamos todos aquí con Cristo Jesús. Y vamos a considerar su palabra santa una vez más. Nos hemos gozado a través de la Escuela Bíblica Dominical. Hemos bendecido al Señor con alabanzas. Hemos orado, intercedido. ¿Se oye? Sí. Muy bien. Y estamos ready para considerar la palabra del Señor nuevamente. Hoy, hermanito, vamos a estar en el 20º estudio, o exhortación, diríamos, en el libro de los Hechos. Amén. Y vamos a estar cubriendo la culminación del segundo viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Amén. Gloria a Dios. Gracias por recordarme. Amén. Gloria a Dios. Así que es importante, hermano, que consideremos, estábamos hablando hace un rato de cómo el Señor tiene su mano y se mueve a través de todas las cosas. Amén. Y cómo el Señor tiene todas las cosas en absoluto control. Y vamos a ver cómo también lo hace aquí con el hermano Pablo, el hermano Bernabé. También recuerde que estaba Timoteo. Vamos a ver otras personas que van a salir en la narración. Nos habla de un Crispo, nos habla de un Justo y nos habla de un Sóstenes y después nos habla de un Apolos. Es importante recordar todos estos nombres porque eventualmente vamos a ir, cuando vayamos continuando en el libro de los Hechos, vamos a ver que van a salir en la narración y son de los obreros que el Señor se apercibe para ponerlos en la obra. Amén. Usted se estará percatando que ya terminando el segundo viaje misionero, usted ve la gran cantidad de trabajo que es, amén, predicar por vez primera, pero el más consistente trabajo es darle seguimiento y, como dice la Biblia, confirmar a los hermanos, porque no bien se predica la palabra, no bien creen. Cuando el hermano que predicó va a predicar más allá abajo, los segundos que vienen son los que vienen a contradecir y los que vienen a tergiversar, los que vienen a confundir, que son instrumentos de Satanás para destruir la obra. En este caso vemos que protagonistas de ese rol eran los judíos. Los judíos, como dice el refrán, como el perro del hortelano que ni come ni deja comer, pues no querían el evangelio. Pero cuando veían que había otro grupo allá creyendo en el evangelio, pues allá iban a contradecir, e iban a interponerse. Como mínimo iban a decir, si tú no te has circuncidado no puedes ser salvo, como estaban argumentando aquellos que estaban en el capítulo 15. Así que vemos que la gran labor de la evangelización requiere no solamente a Pablo y Bernabé, habían sumado a Timoteo, Lucas estaba como parte de también. Vamos a ver que Apolos se suma. Vamos a conocer a Aquila y Priscila. ¿Amén? Vamos a conocer a Crispo, a Justo, a Sóstenes. Todos ellos que el Señor salva de donde quiera que sea, como quiera que sea, para venir a ser parte de la obra misionera, de la obra del Señor. Así que vamos a estar leyendo, hermanos, los versículos 5 al 11 del capítulo 18. Si puede, ¿verdad? Puede ponerse de pie un segundito. Lo leemos todos juntos y luego entonces vamos a la exposición de la palabra. Amén. Leemos. Dice la palabra del Señor, Hechos 18, 5 al 11. Dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, Señor, bendice tu palabra. Guíanos a través de ella por medio de tu Espíritu Santo y que, Señor, ella nos llene de tu presencia, Padre. Y si hubiera alguien que aún no le
te conociera como Salvador, que hoy sea el día, Padre, para su salvación. Si alguno anduviera, Padre Santo, ambivalente, que hoy sea el día de su consagración también. Ayúdanos, Padre, a través de tu palabra, para que una vez escuchada, la pongamos por obra. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, mi hermano? Pues mire, a nosotros nos gustan los mapas, recuerden, ilustrar qué es lo que está pasando. Segundo viaje misionero, amén. El regreso de la línea roja. Había venido Pablo de Atenas, recuerda, Pablo en Atenas, su espíritu se enardecía a causa de la idolatría. Pues ahora pasa y viene bajando a Corinto, amén. Al bajar a Corinto, hermano, es que sucede esta narrativa que vamos a tener hoy en el capítulo 18. Corinto era parte de una provincia que se llamaba Acaya, donde también era parte de Atenas y todo. Corinto era la capital de Acaya y era la capital provincial romana de toda la región. O sea, Corinto era la gran ciudad, ¿ok? Por Corinto pasaba todo el comercio que subía desde el sur hasta el norte y viceversa, ¿ok? En Corinto había una población pequeña que era fija, pero la gran población era gente transitoria, era gente que había venido a hacer un negocio, hacer un trámite, algo, o venían de pasada, que iban a subir a otro sitio. Por lo tanto, allí había mucha mezcla de mucha gente, de muchos trasfondos. Por eso es que usted va a ver, cuando hemos estudiado el libro de Corintios, 1 y 2 de Corintios, que con lo que trata Pablo allí es con la acechanza de las costumbres culturales y las inmoralidades sociales que tenía mucha gente que se aglomeraban allí. ¿Okay? Así que había mucho pecado en la población. El reto de la iglesia era mantenerse sano ante el espectro, ¿verdad?, de la población. Así que Corinto era un lugar importante para que predicando allí se estableciera la iglesia y la iglesia entonces fuera y enviara misioneros a otros lugares. Más adelante usted va a ver que en este mismo capítulo, Apolos, lo vamos a conocer, predica en Éfeso, y en el capítulo 19 que vamos a predicar la semana que viene, Pablo está en Éfeso. ¿Amén? Así que Éfeso era otro centro importantísimo, ¿amén?, de la región, pero no tanto como Corinto en términos políticos y en términos militares también. Amén. Así que allí es que vamos a encontrar a Pablo y vamos a encontrar a Priscila y Aquila en esta mañana. Gloria a Dios por eso. Si usted va entonces al capítulo 18, pero lee los versos anteriores, porque leímos la parte central. Pero si lee los versículos anteriores, verso 1 al 3, dice: después de estas cosas, de Atenas, después de haber pasado en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. El Ponto, hermano, es por aquí arriba, lo ve aquí arriba, la mitad del Ponto, de aquí, en el mar Caspio, ¿me recuerda? Mire, de allá era Aquila y Priscila, pero estaban viviendo acá en Corinto. Y usted va a ver que antes de eso, como dice la palabra, dice, había vivido en Roma. Mire cómo dice: recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos Pablo. Como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga, verso 4 no está aquí, pero en su Biblia, todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Como vemos en estos primeros 3 versos, Pablo entonces, guiado por el Espíritu, aquí no se nos dice, pero usted ve que a través de todas las otras movidas de Pablo y de Bernabé y todos, no se movían a un sitio u otro a menos que fueran dirigidos por el Espíritu Santo. Usted ve que ellos llegaron a esta región guiados por el Espíritu Santo, así que aún estando allí, eran dirigidos por el Espíritu Santo. Así que, de esa forma llegan a Corinto y se encontraron allí a un varón judío que se llamaba Aquila. Pero Aquila era judío, pero había nacido en el Ponto, allá arriba. No había nacido en Palestina ni en Jerusalén. Y había recién llegado de Italia con su esposa, que se llamaba Priscila. Prisquila o Prisca. Prisquila es Prisca, la chiquita. Prisquitita, en lugar de decir Prisquitita, le decían Prisquila. Hoy le dicen Priscila.
Hay personas que usted conoce seguramente se llaman Priscila, pero el nombre propio era Prisca. ¿Okay? Su esposa y Aquila. ¿Amén? Aquila era un nombre romano. Usted recordará greco-romano, más bien. ¿Verdad? Viene de Aquiles. Usted recordará Aquiles, ¿verdad? En la literatura griega macedonia aparece el nombre de Aquiles. Amén. Lo usamos menos. Entonces, cuando usted viene a ver, hermano, Priscila y Aquila habían tenido que salir de Roma porque Claudio, el emperador, había votado a todos los judíos de Roma. Por eso era que Pablo también había estado teniendo problemas. ¿Okay? Y cuando arrestaban y intentaban arreglar a los que estaban con Pablo, arrestaban a Pablo y a su compañera, a Bernabé o a Silas, a quien fuera. ¿Por qué? Porque sucede que el asunto era contra los judíos, no contra los que tenían sangre parcial cuando eran judíos. Por ejemplo, no arrestaban a Lucas, y en una ocasión no arrestaron a Timoteo, ¿verdad? Porque Timoteo era mitad y mitad. Así que lo que sucede, hermano, es que con todas estas cosas, el Señor, a pesar de todas estas limitaciones, el Señor se movía. Y el Señor permitía que a través de todas estas dificultades políticas, emocionales que podían tener, dificultades étnicas, porque había también prejuicio entre raza y raza, etnia y etnia, pues el Señor siempre se glorificaba a través de ellos. Por eso que usted entenderá que ante esta mezcolanza de diferentes grupos étnicos, asuntos políticos y todo, Pablo eventualmente dirá: a todos me he hecho de todo, para que de todas formas gane a algunos. Entonces, el contexto de esto lo que quiere decir es que no es que Pablo era un camaleón, que se adaptaba a la gente, y si la gente estaba pecando allí, pues Pablo pecaba con ellos. No es eso. Mucha gente que tiran la cosa sabiendo que no es así. Pablo, lo que pasa es que, claro, él se hacía accesible a otras personas sin dejar de ser lo que él era. Amén. Usted tiene que hacer lo mismo. Pero usted para ser accesible a otras personas que no han conocido a Cristo, usted no tiene que participar de los pecados que hacen. Usted simplemente se identifica con ellos, amén, para usted mostrarse accesible. Pero a la misma vez que se muestra accesible, usted tiene que hacer claro que usted es un hijo, una hija de Dios. Y el Señor va a mostrar su gracia a través de usted. Pues eso es lo que hacía Pablo para poder navegar este contexto, este entorno de tantas etnias que tenía todos estos grupos donde él visitaba. Así que dice que eran del mismo oficio. Pablo se los encontró y fue a ellos. ¿Cuál era el oficio? Dice que era hacer tiendas. ¿Okay? Skenepto viene. Skenepto es donde viene nuestro nombre canopy en inglés. Eran canopieros. Canopy, o sea, de hacer cubiertas. Pero también muchas veces se refiere a hacer algunas telas que fueran unidas entre ellas. Muchas veces se usaba como para hacer cubiertas de cuero y cosas de esas. Pero simplemente hacía de las dos cosas. Un dato interesante aquí es que Pablo tenía este oficio, como muchas veces se le enseñaba en el trasfondo judío. Como mínimo, los padres tenían responsabilidad de enseñarle muchas cosas a los hijos, pero si acaso iban a enseñarle una, o si fuera que el hijo o la hija se fuera a dedicar a la enseñanza de la palabra, pues se le enseñaba por lo menos un oficio. ¿Para qué? Para que pudieran sostenerse con ese oficio a la misma vez que se dedicaban a lo que era principal, que era la predicación de la palabra. Pues Pablo exactamente estaba haciendo lo mismo. En muchas ocasiones lo vemos a través de sus cartas, donde él dice, dejen que tenga esta gloria. Él decía, ¿qué gloria es la que dice Pablo? ¿Qué quiere decir una gloria? Dejen que yo tenga esto como una cuestión de honor. ¿Okay? ¿Cuál es la cuestión de honor? Que él se apoyaba a sí mismo, él sufragaba sus gastos misioneros. O sea, él se sostenía, se autosostenía. Por eso es que es importante reconocer que bien que podrían haber muchos predicadores y pastores que son sostenidos por la congregación y de cierta forma tiene apoyo bíblico también. También tiene apoyo bíblico el hecho de que hay misioneros y pastores y otros más que se sostienen a sí mismos. El Señor puede hacerlo de una forma, puede hacerlo de otra. Amén. Eso no le resta a la capacidad de uno o del otro de hacer la obra que Dios les ha encomendado, porque Dios es el que tiene en control todas las cosas. Amén. Así que no podemos decir, ay bendito, si Pablo solamente se hubiera dedicado a que alguien lo sostuviera, él pudo haber hecho tantas y cuantas cosas más. No creo que sea así, porque el Señor es el que tiene el plan y tiene cada persona en sus manos. Así que
Dice que se juntaba con ellos, amén, porque tenían el mismo oficio y claro, eran creyentes. ¿De dónde habían creído Priscila y Aquila? Bueno, en Roma evidentemente había una iglesia. En Roma evidentemente el evangelio había llegado antes que lo que Pablo hubiera llegado allí. O sea, una cosa importante que tenemos que pensar es que Pablo no era el único que estaba predicando, hermano. Pablo no fue el primero que llegó a los lugares a predicar, porque mientras estaba la iglesia siendo esparcida de Jerusalén a todos los lugares, y Pablo persiguiendo la iglesia y perdiendo el tiempo y tontoneando por allí, la iglesia estaba evangelizando y predicando por todo sitio, hermano. Pero por eso es que él dice, yo fui tratado con misericordia por Dios porque yo perseguía la iglesia del Señor. Como que dice, mientras yo perdía el tiempo, pretendía capturar a aquellos que estaban evangelizando, pues el Señor tuvo misericordia de mí eventualmente. Así que, muy seguramente, que cuando se han esparcido, ¿verdad?, por todos lugares, como hubo persecución en Jerusalén, usted sabe, la iglesia se esparció por todos sitios, lo más seguro un montón fueron a parar allá en Roma. Y hasta allá llegó el Evangelio. ¿Y en cuánto lugar habría? Estaba el Evangelio. Claro, cuando fue Pablo se encontraba iglesia y confirmaba la iglesia. Claro, Pablo tenía un ministerio que era abundar en lo que sería la doctrina del Nuevo Testamento, doctrina bíblica, y ahondar también en cómo se deben comportar los creyentes. Por eso que usted ve todo esto bien claro a través de las cartas de Pablo. El fundamento estaba establecido ya, pero Pablo lo explicaba de una forma consistentemente y con tiempo, dedicando su tiempo, para que los hermanos que se educaron allá en Corinto, año y medio, los que se educarían en Éfeso, un montón de tiempo, los que estuvieron cuando él estuviera por allá en Filipos y otros lugares, poquito tiempo allí, Tesalónica 3 semanas, amén, unos más que otros. Todas esas cartas que Pablo escribió para confirmar estas iglesias, pues usted las tiene hoy. Y usted puede devengar la misma bendición que devengaron aquellas iglesias. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que Corinto en aquel tiempo era un sitio bien importante, hermano. Hoy en día Corinto tiene todo ese aspecto. Se llama Corinto en la actualidad. Esa ciudad existe. ¿Okay? Claro, no tiene la importancia política que tenía en aquel entonces, pero retiene todo ese aspecto. Mire cómo se ve, ¿verdad? Se ve que obviamente es una ciudad bien antigua. ¿Okay? Así que este Corinto en la actualidad. Así que vemos entonces que Pablo llega y Pablo encuentra a Priscila y Aquila. Dice, mire qué bueno. Enseguida sabían que eran judíos, sabían que eran creyentes y sabían que se dedicaban al mismo oficio. ¿Okay? Así que vino a ellos y oficialmente trabajaban juntos haciendo las tiendas, pero eventualmente seguirían trabajando en el Evangelio. Así que mientras Pablo, ¿verdad? Aquí, recuerden, lo conocemos por el gorrito verde, aquí lo dejaron por el gorrito verde para que usted no se olvide quién es, pero tiene la ropa de trabajo. Amén. Ese es el visual cue, como decimos. Así que el Señor se estaba glorificando, hermano. ¿Qué nos ilustra esto? Pablo iba a necesitar obreros en la obra en Corinto. Pues mire, desde la llegada el Señor le suplió a los obreros. Así que por eso, pues la iglesia nunca habrá suficientes obreros. Pero usted no se desespere porque el Señor siempre suple obreros. Amén. Para la gloria del Señor. Ahora, si vamos a la siguiente porción, incluyendo lo que leímos al principio, no se preocupe, al final vamos a hacer la reseña y vamos a ilustrar qué aprendimos. Recuerden que es un libro histórico, estamos relatando historia, poniendo ciertos pasos acelerados sobre ella, pero al final capturamos todo y decimos, mira, esto fue lo que aprendimos hoy, que nos ilustra la doctrina subyacente en todo lo que hemos visto. En el verso 4, como leímos, dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Esto discutía no es en el contexto puertorriqueño, a veces nosotros, nuestra cultura peculiar, entiende que discutir es una mala cosa, porque es como llevar la contraria y contender. No es contender, discutir es alternar. Cuando usted tiene un punto de vista y otros tienen otro punto de vista y usted está en esa conversación, ¿amén?, poniendo su punto y ellos el suyo, eso se le llama en el contexto de discutir. ¿Qué pasa? Que nosotros como cultura, cuando alguien viene y tú entiendes que te lleva a la contraria, es como algo ofensivo. Es como si tuviera algo personal contra ti. Y nosotros ciertamente eso nos limita mucho como cultura puertorriqueña. Cualquier persona a veces pone algo en algún lugar y la persona viene y difiere de ella y dice, ya está aquí con mala actitud y en contención. No, hermano, no es contención. Recuerden, nosotros no somos la única cultura del mundo. Si vamos a la descripción, lo que quiere decir discutir,
Es simplemente tener una conversación cuando alguien quiere una cosa y otro cree otra. Pero claro, pues mira, Pablo está discutiendo con los judíos creían que el Dios Todopoderoso era Jehová, Pablo también, pero los judíos estaban esperando que viniera el Mesías y Pablo dijo, el Mesías ya vino. Pero claro que van a estar. Claro. Entonces dice que todos los días de reposo iba a la sinagoga como era de costumbre. Cuando llegaba a una ciudad, el primero iba a la sinagoga para encontrar personas que ya tuvieran una base sobre el único Dios verdadero y predicarles a Cristo. Estaba cumpliendo lo que ya se había dicho al principio de la predicación del Evangelio, al judío primeramente y después al griego. Así que persuadía a los judíos y también a los griegos. ¿Okay? Cuando Silas y Timoteo, recuerden que los griegos aquí pueden ser o judíos criados fuera de Palestina, pero en el contexto, como mencionan judíos aquí y griegos, en este caso, nos mencionan los dos juntos, son personas griegas, gentiles, que habían proselitizado a la fe judía, o sea, se habían hecho judíos por la fe, e iban a la sinagoga. Cuando vinieron Silas y Timoteo, que llegaron de Macedonia, recuerden que los habíamos dejado, estaban en Atenas y Pablo los había regresado a Tesalónica y a otros lugares y a Filipo para que confirmaran a los hermanos allí, mientras Pablo siguió en Atenas. ¿Okay? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Parece que Pablo había vendido sus tiendas y todo, ya tenía su dinerito y dijo, ahora me voy a dedicar a predicar a Cristo completo. Y estaba 100% testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese era el punto de discusión, como les mencioné. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes? Los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, esa era la costumbre, vestidos, ponían los zapatos, para que se les cayera la tierra del lugar, ¿verdad? Y la botara, no me llevo ni la tierra de ustedes, lo que quiere decir, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, y desde ahora me iré a los gentiles. A ver, ¿qué ilustra esto, hermano? Usted conoce el refrán y el dicho bíblico, echar lo precioso a los puercos. Vamos a ver más adelante cuando hagamos el resumen. ¿Qué es echarle lo precioso a los puercos? Usted está llamado a predicar el Evangelio. ¿No ve? Y es cierto que la Biblia dice, predicad a tiempo y fuera de tiempo. También lo dice. Pero también dice, no echéis lo santo a los puercos. No sea que se vuelvan furiosos y os despedacen. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo y tenemos que evangelizar a todos, no todos están dispuestos a recibir el Evangelio. Lo que usted nunca debe hacer es devaluar el Evangelio y usted pretender que el Evangelio sea blasfemado y rebajado por la gente que no conoce. Jamás. ¿Usted ha oído venderse caro? Pues así es el Evangelio. Porque el Evangelio son las buenas noticias de que Dios se rebajó hasta lo sumo para salvar a los pecadores. Si los pecadores no quieren entender eso y se creen mejores que Dios, ese es su problema. Ese es lo que limitaba a nosotros antes de conocer al Señor. Eso no quiere decir que el Señor no le dé oportunidad a cualquiera que se cuenta como un puerco y rechaza la palabra de Dios. ¿Okay? Pero quiere decir que en ese momento que sí está haciendo, está contendiendo, dice blasfemando, lo más seguro, hablando pestes y hablando blasfemias contra el Señor Jesucristo, pues mira, ahí no se puede hacer nada. Ha habido ocasiones en mi vida donde yo me he encontrado personas así. Y yo he decidido, mira, aquí no se puede predicar más porque está cogiendo esto a vacilón. ¿Okay? En algunas ocasiones, estos que lo cogieron a vacilón, después conocieron a Cristo Jesús. Pero en ese momento que lo cogen a vacilón, no hay forma, no hay contexto, no hay ambiente para predicar. Amén. Porque la persona es obvio que lo está tocando el Espíritu Santo, pero él está relajando y rechazando lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Pues ahí usted para. Usted le lee la cartilla a la persona, usted se despide y se va. Amén. Como lo hizo aquí. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. En un momento dado, en Mateo 27, porque Mateo 27, 15, si no me equivoco, cuando Pilato dijo, yo me limpio las manos, yo no quiero nada que ver con este justo, y dijeron los judíos que estaban abajo, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. La sangre de Jesús. Mira qué clase de calaña de gente era esa. Pues estaban invocando esta misma costumbre que se hacía entre los judíos. Ellos entendían bien. Se sacaban, cuando Jesucristo los envió de dos en dos, vayan aquí, no entren a ciudades samaritanas ni a ciudades más nadie, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si en alguna aldea ustedes no lo quieren recibir, usted sacuda sus vestidos, saca sus zapatos y dice, he aquí, nosotros ahora nos vamos a otro lugar porque ustedes no nos quisieron recibir. No se lleven ni el polvo de esa ciudad, porque el castigo de esa ciudad, ¿okay?, será peor que el que le van a dar a Sodoma y a Gomorra.
El Señor tiene esa advertencia. Inclusive, personas que piensan que cuando uno viene a traer el Evangelio, que ellos lo pueden coger a vacilón, que lo cogen livianamente. Si el Señor te está tocando cuando escuches el Evangelio, amén, acata lo que el Señor está dicho. Te está diciendo, porque precisamente para eso es, para que tú conozcas la palabra y a través de la palabra conozcas al Señor Jesucristo y te salves, porque todo el mundo tiene que salvarse. La iglesia no es un lugar para venir a portarse bien. Hay personas que piensan que esto es una cura. Esto no es ninguna cura. Las curas son unos cajos que van por la cajetera, ¿no? ¿Okay? Usted lo que tiene que hacer es convertirse a Cristo Jesús. Y estaba predicando el maestro Josué, que hay personas que se creen que el Evangelio es un emergency button. Es una llamada 911. El Evangelio no es eso, hermano. Es que usted crea en el Señor Jesucristo y se salve usted y su familia cuando crea se salve también. Que el Señor libra de aprietos. Amén. Pero eso no, el Señor no es su resuelve. El Señor es para que usted se salve y le sirva de corazón, para que usted venga a tener una vida nueva en Jesucristo. En Puerto Rico nos encantan los resuelves. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Decía uno una vez. Bueno, piensan que pueden hacer todo lo que le venga en gana, entonces Dios siempre estará detrás de ellos como el genio de la lámpara para darle, ¿verdad?, el frote a la lámpara y ahí saldrá el genio, oh, que sea que te haga hoy. Esas personas que tienen esa noción completamente errónea. El Señor te está llamando y te está buscando. Tú no eres el que lo está buscando, el Señor te está buscando y quiere que tú te conviertas a Él. Amén. Dice que se fue a los gentiles, pero saliendo de allí, ¿a dónde iba a predicar entonces? Porque ya no iba a predicar en la sinagoga, pero mire, saliendo de allí se fue a la casa de uno que se llamaba Justo. Este era Gallo Justo, te lo vas a encontrar más, no era un gallo de gallo, era Gallo, era un nombre, ¿verdad? Fue la que más adelante menciona a Gallo y a Aristarco, eran con los varones, pues este Gallo. Gallo, me olvidé el segundo nombre, y Justo, que ahí siempre los romanos tenían tres nombres. El último que se menciona, Justo, era el nombre por el cual se le conocía, siempre se le llamaba por el tercer nombre, que era como que más importante. Así que Justus, Justus, o Justo en español, era temeroso de Dios, era obviamente prosélito judío que estaba en la sinagoga, y él, seguramente había creído a lo que Pablo había predicado acerca de Cristo. Y la casa de él estaba casa con casa pegada a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, el que estaba a cargo de la sinagoga, judío, creyó en el Señor con toda su casa. Así que Justo creyó en Cristo, le dijo, Pablo, predica en mi casa. Y Crispo, de los judíos, el principal de la sinagoga, de la ciudad más importante, vamos a decir así, del mundo grecorromano en aquel entonces, una persona prominente, él creyó con toda su casa, se salvaron todos. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Casi lo mismo que le dijo Josué. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Como quien dice, a ti nadie te va a poder hacer nada, porque es que yo tengo una agenda con la gente de esta ciudad. Aquí falta un paquetón de gente para salvarse. El Señor sabe quién se va a salvar. Él no decide quiénes, pero Él sabe quiénes son. Y Él prepara su plan para que esos que se van a salvar, que Él sabe, escuchen la palabra, hermano. Así que yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, no tengan miedo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión, ahí pasó el tiempo, ya al final de esos años y 6 meses, se levantó Galión, procónsul de Acaya, y los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, diciendo, pues vamos a tratar, porque como este es nuevo, vamos a ver si nos escuchan el cuento y echan a Pablo de este lugar. Pero va a ver la agenda que tenían esta gente. Miren lo que pasa. El judaísmo no era reconocido como una religión dentro del Imperio Romano. La única religión oficial, era la adoración al César, al emperador. Por eso es que los judíos usaban esta retórica de estos cristianos enseñan que Jesús es rey y nosotros no tenemos más ningún rey que César. Recuerden, se lo estaban usando desde ese tiempo. Ese argumento era cierto legalmente, basado en las circunstancias de ese entonces. El judaísmo, a pesar de que no era una religión oficialmente reconocida, era tolerada, era permitida, pero no reconocida. Los judíos,
su afán de contradecir y contrarrestar la predicación del Evangelio, los cristianos querían que se reconociese que el cristianismo no tenía nada que ver con el judaísmo y por lo tanto, en lugar de ser tolerado, que lo prohibieran por completo. Eso es lo que ellos querían, porque acuérdense, Pablo iba a la sinagoga a predicar. Usted sabe, eso es una de las grandes razones. Iba allí porque iba a predicar el Evangelio. Y Pablo entendía, como todos nosotros entendemos hoy, que el verdadero Evangelio, la verdadera doctrina de Dios, es la que estamos predicando, que Cristo vino y murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso completa toda la historia y toda la ley y los profetas, que era lo que se predicaba en la sinagoga. Así que, cuando Pablo iba allí, iba con esa intención. Ahora que se había separado Pablo, no tenía nada que ver con la sinagoga, estaba aparte, en otra casa, ¿ok?, con judíos y griegos que habían creído. Al aprovecharse que viene este nuevo señor que se llama Galión, procónsul, era como si fuera, vamos a decir así, el máximo gobernante, políticamente hablando y militarmente hablando, de esa área. No era más que mandaba. Y él se sentaba frente a su casa, en lo que llama, ¿verdad?, el asiento, el judgment, la bema, se le llama en griego. Que era, típicamente la persona se sentaba allí para que toda la persona que tuviera un asunto legal fuera y lo consultara allí. Para eso era que él estaba. Y él era como si fuera la Corte Suprema en uno. ¿Okay? Lo que él dijera era lo que se hacía. Los judíos lo que intentaron, vamos a leer la Biblia, miren lo que es. Dice, se levantaron contra Pablo y lo llevaron al tribunal, a la bema, donde estaba sentado Galión, y diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Qué quiere decir? Pues están honrando a Dios, pero no honran a César, porque César no es Dios y el que es Dios es Jesucristo. Eso es lo que ellos querían, la misma retórica. Al comenzar Pablo a hablar, Galión le dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judío conforme al derecho, yo lo toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, véanlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los votó del tribunal. Galión dijo, bueno, yo no voy a estar pendiente, aquí viene a estar los judíos protestando, blasfemando. Pablo se fue, allí encontró a Justo, la casa al lado de la sinagoga. Se bautizaban los corintios y muchos judíos que habían creído. Le dijo en visión, no temas, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, sigue adelante. Amén. Y aquí entonces estaba predicando, ¿verdad?, a todos los creyentes, y de momento se levantan los peleones diciendo, este está predicando que no hay más rey que Jesucristo, y eso va en contra de las leyes. Este no tiene nada que ver con nosotros, con el judaísmo, que era tolerado. En otras palabras, está diciendo a Galión, declara a este y a todos los que están con él como una religión ilegal, para que sea prohibido, no solamente en Corinto, en todo el imperio. Lo que decidiera el procónsul, hermano, se hacía ley en todo lugar. Esa es la autoridad que tenían los procónsules. O sea, estos judíos se las traían. Lo que ellos querían era matarle el pollo en la mano completo a toda la predicación del Evangelio. Si Galión decía que sí, que estaba prohibido, pues entonces la cosa estuviera mucho más. No quiere decir que no se iba a predicar. Se iba a predicar, pero con muchísima más dificultad. ¿Okay? Mira Galión aquí. Lo vemos, ¿verdad?, por la zonita de Laurel aquí en la... Y entonces Pablo empezó a hablar y él le cortó a Pablo y dijo, mire, judío, yo no quiero ver que si obra, que si letra, que si nombre, que si estos asuntos de su ley, de su religión, ustedes decidan allá, porque esas son cosas de semántica, ¿me entiendes? Yo no quiero ser juez de estas cosas, por favor, váyanse de aquí. Y así lo hicieron, ¿ok? Ahí vemos la forma cuando él los votó. O sea, él defendió, él no quiso incidir sobre Pablo. Eso es una medida providencial de Dios, donde Dios usó la sabiduría de este hombre para confirmar lo que en visión le dijo a Pablo. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí nadie te va a venir a hacer frente. Cuando vengan estos judíos, por ejemplo, que pasó aquí, no te apures que yo tengo todo eso planchado. Y eso fue lo que sucedió ese día, de todas estas personas que se estaban literalmente oponiendo a la predicación del Evangelio. Pero entonces, lo que sucede, si seguimos leyendo aquí al principio, dice los hechos del tribunal. Y entonces todos los griegos, ¿ok?,
En este caso griegos podrían ser, sí, ciertamente, los griegos que habían creído al judaísmo, que habían tenido la fuerza de cara de ir allí con Sóstenes. Sóstenes era el nuevo principal de la sinagoga, porque el otro que pasó se convirtió a Cristo y dejó la sinagoga y se fue con Pablo a la casa de Justo a escuchar el evangelio. Amén. Pusieron a otro que se llamaba Crispo, y entonces Crispo se encrispó junto con todos contra el evangelio y contra Pablo, y encrispado fue donde Galión, el líder. Pues cuando lo de Galión quedó en vergüenza con todo el mundo, entonces le cogieron ganas a Sóstenes, ¿verdad? Apoderaron de Sóstenes, ¿verdad? Entonces, pero yo dije un error. Crispo se convirtió. Sóstenes era el segundo. Pues este Sóstenes fue con todos los judíos y los griegos a protestar. Sóstenes entonces era el que tenía la credibilidad hasta ese momento. Y era el que respondía. Ellos creían que iban allí iban a estar completamente victoriosos, porque ciertamente el procónsul iba a dar la razón a ellos, porque ellos sí eran religión tolerada, mientras que los cristianos no. Cuando el procónsul no quiso y los votó y quedaron en desacuerdo y en desacrédito, se enojaron contra Sóstenes. Y allí mismo, delante de Galión, le metieron una pela a Sóstenes. Se apoderaron del principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ella, como que dice, eso no es asunto mío. Si le dan duro, pues lo llevan para el hospital. Y le metieron una pela a Sóstenes ahí. Pero no se ponga triste, porque Sóstenes después conoce a Cristo Jesús. Esto lo va a ver más adelante en 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Habla de Sóstenes, que estaba con Pablo allá en Corinto. O sea que Sóstenes aquí parece que la pela le hizo entrar en razón más adelante y eventualmente conoció a Cristo Jesús. Amén. Pablo, dice el verso 18 en adelante, habiéndose detenido aún allí muchos días, parece que esto no sucedió al final de los años y medio, sino que parece que era entre medio, todavía quedaba mucho tiempo. Después de ese tiempo se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. ¿Okay? Se fue a Siria. ¿Sabes que Siria era donde estaba Antioquía de Siria, por allá? Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué es raparse la cabeza? Si usted va al número 6, allí se nos habla del voto nazareo. El voto nazareo era una costumbre judía, una costumbre de los judíos, donde quien se dedicaba al Señor al 100%, se abstenía de beber bebidas embriagantes, se abstenía de nada que no tuviera que hacer con lo que le había prometido al Señor. Como señal se dejaba crecer el pelo. Esto se hacía por tiempos específicos, no era full time, pero hay tres en realidad. El Señor Jesús, ¿verdad? Obviamente él no tenía que hacerlo, pero era obvio, ¿verdad? Por el contexto que vemos, que él era dedicado completamente al Señor, él siendo Dios mismo. Pero otros dos famosos fueron Juan el Bautista, su pelo completo, y Sansón. Eso era que Sansón tenía el pelo largo y Dios estaba con él. ¿Okay? Ellos eran nazareos, no nazarenos, nazareos, el voto nazareo. Pablo había hecho el voto nazareo, obviamente, y lo que mandaba la ley de Moisés es que cuando terminaran el voto se tenían que recortar la cabeza y el pelo se lo tenían que llevar al sacerdote en Jerusalén. El sacerdote lo ponía allí junto con parte de la ofrenda que el que terminaba el voto enviaba, y todo eso se quemaba junto en la ofrenda que se le ofrecía en holocausto al Señor. Obviamente él se rapó la cabeza en Cencrea, parece que puso todo el pelo en una bolsa o algo, para que supieran que de ahí en adelante, cuando iba a llegar a Jerusalén, todo el mundo supiera que él iba ahí con el propósito de confirmar que terminó el voto nazareo, para que fuera de testimonio. Hay personas que estas cosas le dan mucho problema, qué sé yo qué, pero ¿para qué? Si eso es un asunto judío. No es un asunto judío, hermano. Esto no era dedicándose al judío, esto era dedicándose a Dios. No se nos olvide eso. ¿Okay? No todo lo que los judíos, hay gente que dice, los judíos no tienen nada de cierto. ¿Cómo que no tienen nada de cierto? ¿Y quién era que creía en el único Dios verdadero? Que creían en la palabra del Señor. Lo que pasa es que ellos se ensañaron en no creer en Cristo. Pero todos los otros, hermano. Por eso el Señor les decía, mire, todo lo que les enseñan a ustedes en la cátedra de Moisés,
se sientan los escribas y fariseos. Ustedes lo oyen y ustedes háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Usted haga como dice la palabra, porque ellos se predica la palabra, se lo podemos decir que era malo. Así que Pablo, terminando su viaje, entonces se corta el pelo, hermano, terminando su voto. Y llegó a Éfeso, ¿verdad? Eso era de camino. Recuerde que estaba, si vamos aquí a la ilustración, en el principio, estaba en Corinto, más aquí abajo Cencrea, que era el puerto, no se ilustra aquí, pero está aquí cerquita, y de Cencrea navegaron a Éfeso, para eventualmente llegar a Cesarea, a Jerusalén, y dice que fue a Siria con Aquila y Priscila, obviamente Aquila y Priscila fueron con ellos, y subieron después a Antioquía, y después, casi sin descansar, empiezan su tercer viaje misionero. ¿Para qué? Para confirmar las iglesias que habían visitado antes. Así que volviendo de nuevo aquí, hermano, para ir resumiendo. Entonces Pablo se corta el pelo, se embarca literalmente con Aquila y Priscila hacia Éfeso. Llegan a Éfeso, amén, hermano. Llegó, entonces eventualmente, ¿verdad? Se despide, miren cómo dice. En Éfeso los dejó allí a Priscila y Aquila, y a los otros hermanos. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, o sea, estaba predicando a los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. ¿Okay? Porque Dios tiene un propósito con el tiempo. Vamos a resumir esto cuando vayamos a las palabras de resumen. Porque es que Dios hace estas cosas algunas veces y otras cosas las permite, bien importante. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Subió obviamente a Jerusalén. Siempre se vea subió, es que Jerusalén queda en un lugar bien alto, hermano. Cuando dice yo, subiremos a Jerusalén, como dice el coro. ¿Amén? Pues era subiendo a Jerusalén. Y después descendió a Antioquía, como usted vio en el mapa. Y después de estar allí algún tiempo salió. Aquí vemos con los hermanos de Antioquía, usted lo ve con el ajuar diferente, ¿verdad? Porque era, obviamente que eran del norte de Siria, no se veían como los judíos de Jerusalén. Recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Así que, ¿qué hizo Pablo? Terminó el segundo viaje, se pegó un baño y se comió un arroz con habichuela y siguió para adelante, hermano. En el tercer viaje misionero, que aquí él no que es una sabática, debe estar 14 años a ver qué pasa. ¿No? Hay que confirmar los hermanos, porque mientras yo estoy acá, hay otros allá tratando de desmentir la verdad de Dios. Y por eso era que él iba. ¿Okay? Entre sus tribulaciones, él dice: lo que se agolpa sobre mí, todo, él hablaba de naufragio, de apedreamiento, de envenenamiento, de 20 cosas, y decía: y lo que se agolpa para mí cada día, ¿okay? Que las iglesias estén bien. ¿Por qué? Porque el diablo venía contra la iglesia. Así que, vamos a leer estos últimos versos, porque entonces aquí se nos habla de otro varón que vino a ser obrero en la obra. Dice: llegó entonces a Éfeso, allí dejó a Priscila y Aquila, y allí llegó un judío llamado Apolos. ¿Se acuerdan cuando a Corinto le diría? Unos dicen que son de Pedro, otros son de Pablo y otros son de Apolos. Y yo de Cristo, decía Pablo. Pues ese Apolos es este varón. Mire, este Apolos era natural de Alejandría. ¿Este que está aquí? Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Lo que dice conocer al Señor es que él conocía la doctrina del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque la parte donde Juan viene a anunciar y preparar el camino del Señor es parte del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que se narra en el Nuevo. El cursito se tenía que narrar, ¿verdad? Pero no es parte de la doctrina neotestamentaria. Así que este varón no conocía a Cristo Jesús. No conocía que lo que se había prometido, para el cual nos íbamos a arrepentir para prepararnos, que ya había venido. No conocía a Cristo Jesús. Para que usted vea, hermano, puede haber un montón de personas predicando por ahí, pero no necesariamente quiere decir que la gente haya escuchado el Evangelio. Bien importante. ¿Ok? Dice: solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Y allí estaba predicando en la sinagoga. Y en la sinagoga lo escucharon, ya te conocen ellos dos, ¿verdad?
Priscila y Aquila. Dice, le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le dijeron, mira, Apolo, ¿qué pasa? Que Cristo ya vino. Y ese varón estaría exuberante. Ahora sí que voy a predicar yo. Ahora sí que sabiendo que todo esto que yo estaba anunciando ya se cumplió. Ahora es que vamos. Queriendo ver pasar a Acaya. ¿Qué era Acaya? Bueno, Corinto, Atenas, Filipos, Tesalónica. Él quería volver, ¿verdad? Yo voy a cruzar el charco, pero para el otro lado. Porque yo quiero ir allí a predicar. Y ellos le escribieron a los discípulos que le recibiesen, o sea, le escribieron una carta de recomendación. Mire, este varón es fiel y acaba de conocer que Cristo es el mensaje del Evangelio. Recíbanle como si nos recibieran a nosotros. Y eventualmente, él llegó allá para que los hermanos le dieran parte de la obra. Y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí lo vemos con los judíos. Obviamente el varón tenía capacidad con las palabras, se expresaba muy bien, ¿okay? Hablaba bien, parece que no se molestaba en la discusión, mantenía su compostura y presentaba sus puntos. Conocía, dice, era poderoso en las Escrituras, o sea que conocía la Biblia de rabo a cabo, y ahora que conocía el mensaje del Evangelio, no había forma de llevarle la contraria a este varón. ¿Okay? Y Dios lo estaba usando poderosamente. Por eso era que entre las personas que eran prominentes, la gente pensaría en Corinto, pues está Pablo, está Pedro y está Apolos. Entonces habían hecho 3 bandos. Y eso fue lo que Pablo criticó en la iglesia en Corinto. La iglesia que fundó él, a esa iglesia le escribiría 2 veces después para tratar un asunto bien grave que conocerla. La hemos tratado en el libro, las 2 cartas a los Corintios. Así que, ¿qué hemos visto hoy, hermano? Resumiendo esto que hemos visto hoy. Como los pájaros hemos visto al final del segundo viaje misionero de Pablo, pero también hemos visto el principio del tercer viaje, el cual vamos a estar cubriendo la semana que viene, capítulo 19. Pero ¿qué cositas hemos aprendido hoy? ¿Okay? Dios siempre te va a proveer de hermanos en Cristo para que sean tus amigos y puedan caminar la vida en Cristo. Y encontró a Priscila y Aquila. Amén. El pastor o misionero puede autosostenerse si así Dios lo provee. Pablo lo hizo así. Nada malo con él. Por eso es que quien se va a dedicar a la obra debe ver de dónde va a venir su sostén. Puede ser que venga de la obra, puede ser que venga de él mismo o de ella misma. Hay ocasiones en que al predicar el Evangelio podíamos estar tirando perlas a los puercos. Lo vio, como pasó con los judíos allá en la sinagoga en Corinto. En ese caso debemos acatar la voluntad de Dios. Donde dice este verso, Mateo 7:6, para entregar la referencia, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando tú instruyes al necio, como dice el proverbio, te odiará. Si tú ves que alguien está en necedad y en contención, tomando las cosas a la ligera, como dirían en inglés, going ape, acerca de lo que tú le estás diciendo, pues ya tú sabes qué es lo que está pasando y tú lo reprendes y te sales de ahí. El Señor puede darle oportunidad más tarde, ¿okay? Ciertamente lo hace así. Cuando alguien no quiere el Evangelio, Dios se lo ofrece a otro. Los judíos de la sinagoga no lo quisieron, pero Crispo y toda su casa creyó. Justo creyó y un montón de otra gente creyeron. ¿Okay? Por eso es que las personas que se comportan como puercos, literalmente, vamos a ser literales como dice la Biblia, no se ofenden. Que puercos fuimos todos en cualquier momento de nuestra vida, lo que pasa es que ya Cristo nos salvó. Puerco es poco. Hay otras cosas que hacen los puercos, eso sí era lo que éramos nosotros de verdad. ¿Verdad? Pero para darle un aumentito, ¿verdad? Para que no se sienta tan mal, déjeme llamarlo así. Pero eso es lo que éramos nosotros. Nuestra justicia era como un trapo de justicia, un trapo podrido que no encontraba a nadie, correrlo con una vara. Así éramos nosotros. Pero Cristo nos amó y nos salvó. La persona que no reconoce eso, sino que piensa que está por encima de todas las cosas que se le dicen, típicamente se comporta como dice Mateo 7:6. Pero lo que esas personas no quieren, porque dicen yo no quiero comer esa basura, blasfemando el Evangelio, esa basura, entre comillas, es el manjar precioso para nosotros que con buen corazón son tocados por el Espíritu y reciben
el Evangelio. Así que, como dice Mateo 22:8, que está la parábola de las bodas que convidó el padre, ¿verdad? Le dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, a los que fueron convidados no eran dignos, porque los que fueron invitados dijeron, mira, no puedo, me acabo de casar y pues tengo que tener a mi esposa. Mira, que compré un tejeno, tengo que ir a la veliera de noche, me iba al tejeno de noche, ¿se acuerda aquello, verdad? Mira, que compré una yunta de buey y la va a ver, compraste la yunta sin verla. O sea, que era la ilustración del Señor era dar las cosas más ridículas, las cosas más ridículas, para no creer al Evangelio, en este caso para no ir a la boda que se le había dicho de antemano, iban a ser invitados. Otra cosa importante, Dios está contigo siempre que estés haciendo su voluntad. Siempre que estés haciendo su voluntad, Dios va a estar contigo. Y se encarga de que puedas cumplir lo que quieres hacer para la honra de Él. No temas, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en este asunto. Otra cosa importante, muchas veces Dios da segundas oportunidades para convertirse a Él. Por ejemplo, en esta historia, ¿verdad?, intercalada, lo que hemos visto, sucedió con Sóstenes. A Sóstenes le dieron la pela porque falló en su ponencia a Galión. Había sido principal de la sinagoga en sucesión de Crispo, que se había convertido a Cristo. Pero entonces, aun cuando allí estaba ensañado contra el Evangelio, eventualmente se convirtió. Usted va a Corintios, 1 Corintios 1:1. Mire el saludo que da Pablo cuando escribe esta carta. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea, Pablo y Sóstenes estaban escribiendo 1 Corintios. Pues Dios salvó a Sóstenes, hermano. Se veía que estaba perdido con intensidad, pero después Dios lo salvó. Amén, gloria a Dios por eso. Hay un tiempo para todo. Los judíos le pidieron a Pablo que se quedara más tiempo en Éfeso, después de esto. Pero es obvio que el Espíritu Santo no lo permitió en ese momento. En ese momento no lo permitió. Pero cuando usted va al primer versículo del capítulo 19, dice, Pablo estaba en Éfeso. En ese momento no, pero después sí. Hay un tiempo del Señor para las cosas. Como lo vemos en la vida de Pablo, lo vemos en nuestras vidas también. Y por último, hermano, es posible tener fervor por la doctrina incompleta o adulterada. ¿Cómo cuál? Con Apolo. Apolo tenía la doctrina incompleta y la predicaba con la boca llena, pero estaba incompleta. O sea, cualquier persona puede andar predicando por ahí y bien tremendo y con elocuencia y muchos folletos y muchas cosas de colores, pero no mencionan a Cristo. Hay unos que van de casa en casa y Cristo no es Cristo. Lo mencionan porque como Cristo vende, ¿verdad? Y Cristo lo usan de punto de entrada para los que sí creemos en Cristo. Pero ellos no creen en Cristo. Amén. Entonces, ¿de qué le vale a alguien si no cree en el Cristo bíblico? Pues entonces Cristo no es su Salvador. Y si no es su Salvador, ¿qué son entonces? Pues igual de perdido que cualquier otro que no ha creído en Cristo, hermano. Así que puede ser bien elocuente, bien preparado en lo que no está preparado, en la salvación. Amén. ¿Y qué te vale eso? No sirve nada. Apolo era elocuente, pero no era salvo, porque el que no conoce a Cristo no es salvo, hermano. Era buena gente, era bien tremendo en su predicación, pero no conocía al Señor. Cuando conoció al Señor, entonces fue un instrumento de Dios en sus manos. Dios quiere que usted tenga fervor, pero que prediquemos la doctrina bíblica completa. Hay que predicar la doctrina bíblica. En eso es que tenemos que ser fervorosos en el Evangelio. Amén, hermanito. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Espero que le haya sido de bendición. Para mí fue de extrema bendición ver todo esto, hermano, cómo el Señor se mueve aquí. La semana que viene, hermano, lea Hechos 19. Pablo de nuevo va a Éfeso. Ok, miren el tercer viaje aquí en azulito, no es lo más complicado, porque tiene mucha flecha. Pero eventualmente fue a confirmar a los hermanos por toda Frigia y Asia y Siria y todo esto, y siguió. Y llegó a Éfeso, aquí en Éfeso, hermano, porque él va a dar varias vueltas, pero lo va a ver en el verso capítulo 19. Allí en Éfeso se detiene Pablo, amén, para predicar el Evangelio. Lo vamos a ver la semana que viene. Se formó un alboroto en Éfeso, pero de los grandes, hermanos, de los grandes alborotos. Allí en Éfeso estaba la estatua de Artemisa, que decían ellos cayó del cielo. Y estaba un negocio hecho alrededor de las figuritas de Artemisa y el templo de Artemisa. Si usted recuerda de su escuela, las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿usted recuerda? Las pirámides, el coloso de Rodas,
el templo de Artemisa o de Diana en Éfeso. Era una cosa que metía miedo de tan grande que era. ¿Sabes lo que queda hoy? Un pantano y una columna es lo que queda hoy. Pero en aquellos tiempos era la cosa más grande de la región. A orgullo lo llevamos, decían los efesios. Y los efesios, Dios había llegado allí para predicar su palabra a través de Pablo, a través de otros. Y usted va a ver cómo es que ellos conocen el Evangelio. Así que eso va a ser la semana que viene, hermano. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. El Señor es bueno con nosotros. Gracias le damos al Señor por permitirnos estar hoy. Amén. Y redimir bien el tiempo. Queremos pedirle al Señor ahora que nos bendiga y nos lleve, ¿verdad?, a bien a nuestras casas. Y que si alguien que nos ha escuchado aún no conoció al Señor, hoy sea el día de salvación. Padre Santo, ahora te damos gracias por ser bueno con nosotros, porque nos has dado, Señor, la bendición de podernos congregar, de estar todos juntos, Señor, en armonía. Gracias porque también, además de ello, hemos podido predicar tu palabra, cantarte alabanza, Señor. Y también hemos podido hacer partícipes a otros que, aunque no estando físicamente aquí, se pueden conectar a través de las redes para ver y escuchar tu palabra. Ahora, Señor, bendice tu palabra entre aquellos, Señor, que somos tus hijos, para que ella nos fortalezca en nuestra fe, nos ayude y nos confirme, literalmente, en la fe, que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Pero también, Señor, queremos interceder por aquellos que escucharán esta palabra, pero aún no son tus hijos. Porque si alguno no tiene a Cristo, no tiene la vida. Por eso, Señor, toca el corazón de todos los que nos escuchan. Y a ti, si has escuchado y te ha tocado, viendo tu necesidad de ser salvo, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón al Señor por ellos y pídele que te salve ahí donde quiera que estés. No hace falta nada más. El Señor te va a perdonar y va a poner tu nombre en la lista de la salvación, en el libro de la vida. Y va a llenarte de tu espíritu para que entonces ahora ya no vivas la vida tuya, sino vivas la vida que a Él le agrada. Que si esa es tu oración, avísanos a través de los comentarios acá en Facebook, o lo puedes enviar directo a nuestro número de WhatsApp también. Nos avisas para nosotros gozarnos contigo y ponerte en oración. Gracias te damos ahora, Señor, por habernos podido congregar. Bendícenos ahora cuando salgamos, llévanos con bien a nuestras casas y que en este día podamos descansar y podamos reflexionar en tu misericordia y gozarnos unos con nosotros. Gracias, Señor. Tráenos de vuelta este martes, donde vamos a volver a comenzar, Señor, los estudios en la Biblia libro por libro y continuaremos con los estudios en el Evangelio de Lucas, si es tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Aquí estamos bien contentos. El Señor nos haya permitido estar aquí. Saluda a su hermanito. Gloria a Dios. Recuerden.